Angela Müller nació en Hamburgo, criada en un ambiente académico y de estricta adherencia a las normas. Su padre era ingeniero civil y su madre profesora de sociología. Desde la infancia, a Angela se le enseñó que el orden y la seguridad eran las dos caras de la misma moneda. Al crecer, ingresó en el Instituto de Investigación Ambiental de Hamburgo. Allí, todas las discusiones estaban impulsadas por gráficos de datos y modelos matemáticos. Para Angela, el mundo era un sistema que podía ser medido, predicho y controlado. Su tesis doctoral, La ciudad segura en la era de los datos, fue aclamada por múltiples revistas occidentales como un hito en los estudios urbanos. En una conferencia en Berlín, declaró con confianza que solo la tecnología de vigilancia inteligente, la inteligencia artificial y el Big Data podían garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cada una de sus palabras resonaba en la sala de conferencias como el martillo de un científico sobre la fe en la razón y la lógica. Sin embargo, justo en la discusión de ese día, una pregunta la dejó sin palabras. Un profesor mayor preguntó, si es como usted dice, ¿por qué en Caracas, donde el tráfico es caótico, las motos son omnipresentes y casi no hay un sistema central de vigilancia eficiente? La sensación de comunidad y protección entre vecinos es a veces más fuerte que en muchas ciudades europeas. Toda la sala quedó en silencio. Angela no pudo responder de inmediato. Sonrió para ocultar su desconcierto, pero en su interior, en esa sólida fortaleza teórica, había aparecido silenciosamente una grieta. Esa noche, en su oficina llena de libros y bajo una luz tenue, Angela encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre Caracas. Cuanto más leía, más se sorprendía. Esta ciudad parecía contradecir todos los modelos occidentales. Sin una red densa de cámaras de circuito cerrado funcionales, con un urbanismo desordenado, pero con una resiliencia increíble. En su cuaderno escribió, ¿acaso hay factores que el modelo occidental no puede definir? Unas semanas después, solicitó fondos para una investigación a corto plazo en Venezuela. En los documentos, señaló claramente que el objetivo era explorar el comportamiento social y los factores comunitarios que influyen en la seguridad urbana de Caracas. Pero en el fondo, no era solo una exploración ordinaria. Quería demostrar que los datos y la teoría seguían siendo correctos, y que la sensación de seguridad de los venezolanos era solo una coincidencia o algo temporal. Su orgullo como académica alemana no le permitía admitir que algo pudiera escapar a su marco teórico. El día que recibió la carta de aprobación de los fondos, Angela se sentó junto a la ventana viendo las hojas de arce mecerse en el viento frío. El cielo era de un gris pesado, pero su corazón ya volaba hacia esa ciudad tropical, llena de gente y olor a comida callejera. Se imaginaba a sí misma en medio de un enjambre de motos, con su grabadora en mano, recolectando pruebas para demostrarle al mundo que solo los sistemas de control pueden crear seguridad. Pero en su mirada llena de confianza, brillaba una tenue luz de duda, una luz que aún no sabía que la alejaría de todas las creencias de su vida. El avión aterrizó tarde en la noche en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Bajo las cálidas luces doradas, Angela Müller se sentó junto a la ventana, mirando a través del grueso vidrio como el flujo serpenteante de vehículos fluía como una cinta de luz en la oscuridad subiendo hacia la capital. Al abrirse la puerta de la cabina, una ráfaga de aire húmedo y caliente, mezclado con olor a mar, la golpeó, sintió un ligero mareo, como si todos sus sentidos despertaran al mismo tiempo. El sonido de los altavoces, las risas y charlas de la gente, el característico chamo y mi amor, el sonido de las ruedas de las maletas y los gritos de los taxistas afuera. Caracas no se parecía a ninguna ciudad que hubiera visitado. Era caótica pero vibrante, ruidosa pero con una calidez implícita, sin sentirse amenazante en ese momento. Angela tomó un viejo taxi hacia un pequeño hotel en Chacao. El conductor era un hombre de mediana edad que hablaba un inglés con fuerte acento caribeño. Sonrió todo el camino, señalándole las luces de los barrios en la montaña que brillaban como pesebres.
El vehículo se abría paso entre la gente, sin tanto uso de la corneta agresiva, sino comunicativa. Ella escribió en su cuaderno: sin un orden explícito, existe una ayuda invisible. Cuando el carro se detuvo en un semáforo, un grupo de estudiantes ayudaba a una abuela a cruzar la calle. El conductor les asintió con respeto. Esa escena, llena de sonrisas, la impactó más que cualquier teoría urbana que hubiera leído. La primera noche salió del hotel para explorar los alrededores. En la acera, decenas de puestos de comida estaban alineados. Los vendedores, con sonrisas cálidas y ojos amables, la invitaban a probar una arepa o una empanada. Aunque era una extraña, no sintió esa mirada de sospecha o escrutinio común en algunas ciudades europeas. En una esquina, un grupo de jóvenes tocaba un cuatro y tambores. Unos niños se sentaban a escuchar, soltando risas cristalinas. Ángela se detuvo, grabó la música y escribió en su cuaderno: percepción de seguridad alta. Causa: atmósfera comunitaria amigable. De vuelta en su habitación, abrió su portátil para organizar sus notas preliminares. La pantalla mostraba: poca presencia policial visible, sin sistema de vigilancia masiva, sin miedo paralizante. Frunció el ceño, todo era contrario a lo esperado. Según la teoría, un espacio sin control debería aumentar la alerta de la gente, pero aquí sucedía lo contrario. La seguridad parecía nacer de no ser vigilado, sino de estar acompañado. Intentó explicarlo: quizás porque soy extranjera, una gringa, como dirían ellos, son tan amables. Pero en el fondo, Ángela sentía que había algo fundamentalmente diferente. Caracas seguía un conjunto de reglas invisibles, reglas que el modelo occidental nunca había tocado. Ya era tarde. Salió al balcón, mirando hacia abajo a las calles aún iluminadas. Las motos, mototaxis, iban y venían, los vendedores recogían sus puestos, los niños aún jugaban. Una mujer se detuvo para ayudar a levantar a un hombre que parecía haber bebido demasiado y se apoyaba en la pared. Sin gritos, sin intervención policial, solo la ayuda natural entre desconocidos. Ángela sintió una opresión en el pecho, conmovida y confundida. Murmuró para sí misma: quizás la seguridad no nace del miedo, sino de la confianza. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, cerró su cuaderno, apagó la luz y escuchó los sonidos de la ciudad, que sonaban como el pulso de la vida misma. En esa mezcla de sonidos, sorprendentemente no sentía ansiedad. Por primera vez en años, Ángela se dio cuenta de que estaba en un lugar extraño, pero se sentía segura como nunca. Caracas le susurraba en un lenguaje que los números o datos no podían describir, el lenguaje del alma humana. Las primeras 3 noches en Caracas fueron una serie de experiencias que dejaron a Ángela emocionada y desconcertada. De día, registraba detalladamente todos los datos sobre la estructura urbana, el ancho de las aceras, la densidad de las motos, la frecuencia del tráfico. Pero al llegar la noche, cuando la ciudad se iluminaba y comenzaba otro ritmo de vida, descubría que esos datos no podían explicar sus sentimientos. Desde el balcón de su hotel, Ángela miraba hacia un callejón lleno de luces de neón. Los negocios abrían hasta tarde, las risas se mezclaban con las conversaciones, el aceite chisporroteaba en las sartenes de las areperas. El sonido del viento moviendo los carteles publicitarios sonaba como una canción sin ritmo fijo. Sin embargo, en medio de todos esos sonidos, no sentía miedo, a pesar de estar sola en una ciudad desconocida. Para obtener datos reales, Ángela decidió explorar personalmente. Llevaba su grabadora, un teléfono con GPS y un pequeño cuaderno. La primera noche eligió ir a Sabana Grande, un lugar lleno de bullicio y caos. Registró uno a uno los comportamientos: gente compartiendo tragos, grupos de amigos riendo a carcajadas, echando broma, multitudes comprando. Ocurrió una ligera disputa entre vendedores, pero después de un tranquilo, pana, disculpa y un asentimiento, todo se calmó como si nada hubiera pasado.
Anotó rápidamente: conflicto no escalado, alta capacidad de autogestión social. Esta frase la hizo detenerse a pensar, porque en Europa, una situación así a menudo terminaría con gritos o intervención policial. Pero aquí resolvían los problemas con tolerancia y respeto mutuo. La segunda noche fue a las Mercedes, llena de bares y edificios de oficinas. A altas horas de la noche, cuando la mayoría de los europeos ya estarían en casa, las calles de Caracas seguían llenas de risas. Un grupo de jóvenes con cascos en sus motos pasó, pero se detuvieron para dejarla cruzar primero. Le hicieron señas con la mano para que pasara. Este gesto la dejó atónita. Esperaba alguna mirada lasciva o un silbido, como había encontrado en otras ciudades, pero no pasó nada. Solo una sonrisa sencilla, como si ayudar fuera lo más normal del mundo. La tercera noche se detuvo en un pequeño restaurante cerca de Plaza Venezuela. La dueña era una mujer de mediana edad que hablaba un inglés básico. Cuando le preguntó por qué los venezolanos eran tan amigables, la señora simplemente sonrió y respondió: aquí, si alguien está mal o borracho, otro lo ayuda a llegar a casa. No dejamos a nadie tirado en la calle, somos panas. No dejamos a nadie atrás. Esa frase sencilla resonó en su mente. Ángela pensó que tal vez el cuidado mutuo era precisamente lo que reemplazaba al sistema de control que el mundo occidental veneraba. De vuelta en su habitación, abrió su cuaderno lleno de números y palabras confusas, pero los números ya no podían describir lo que veía. Cada acción, cada mirada, cada interacción estaba llena del poder de la confianza y la solidaridad. Ángela comenzó a dudar de sus propias creencias. Intentó encontrar errores en los datos, intentó probar que lo que veía era solo una fachada. Pero no tuvo éxito. Caracas parecía impulsada por un principio que el modelo occidental nunca tocó, el principio del calor humano. Antes de dormir, solo anotó una frase entrecortada. Sin miedo, solo confianza. Y Angela Müller, la mujer con una fe absoluta en la ciencia, por primera vez comenzó a cuestionar las fórmulas que había venerado como verdad. La cuarta noche, decidió hacer algo que sus colegas en Hamburgo considerarían demasiado arriesgado: caminar sola a medianoche por una zona con pocos peatones. Quería saber cómo se sentía la inseguridad sin sistemas de vigilancia. Si aquí no hay cámaras, ni policía, ¿estaré a salvo?, se preguntó de pie en una pasarela que conectaba dos zonas de la ciudad. Las luces de la calle eran tenues, la brisa traía calor y olor a gasolina a su piel. Llevaba una pequeña mochila con solo su teléfono, la grabadora y el cuaderno. Respiró hondo y caminó hacia adelante, con el corazón acelerado. El sonido de las motos se alejaba, quedando solo el canto de los grillos y los ladridos de perros en los barrios cercanos. Aceleró el paso, tratando de controlar el miedo. Imágenes de noticias sobre crimen que había visto en los medios europeos surgieron en su mente. Su instinto de supervivencia se activó por completo. De repente, tres hombres jóvenes caminaron hacia ella, parecían acabar de salir de una fiesta, hablando en voz alta. Sus piernas se pusieron rígidas como piedras, un miedo primitivo recorrió todo su cuerpo, agarró fuerte su mochila. Toda su investigación sobre el crimen le decía que esta situación podía volverse peligrosa en un instante. Pero lo que sucedió a continuación fue totalmente opuesto. Uno de los hombres vio que la correa de su mochila estaba suelta. Se acercó rápidamente y dijo suavemente en inglés: «Señorita, disculpe, esto está suelto». Ángela contuvo la respiración mientras lo veía agacharse, volver a abrochar la correa, darle una sonrisa tímida y darse la vuelta para irse sin mirar atrás. Todo sucedió en segundos, tan simple y natural que casi no podía creer lo que veía. Sin amenaza, sin peligro, solo pura bondad y cortesía de un extraño. Se sentó en un banco cercano. Las lágrimas comenzaron a fluir inconscientemente. Tal vez por vergüenza,
Había venido aquí con el prejuicio de que los humanos solo se comportan bien cuando son vigilados. Sin embargo, en esta noche sin cámaras ni policía, recibió la bondad más sincera. Encendió su grabadora y dijo con voz temblorosa: los humanos no necesitan ser vigilados para ser buenas personas. A la mañana siguiente, la luz del sol de Caracas atravesó los árboles. Ángela se sentó junto a la ventana mirando a la gente en la calle, recordando la experiencia de la noche anterior. Sonrió. Era la leve sonrisa de alguien que acababa de soltar el miedo y descubrir una nueva verdad. Caracas, la ciudad que había considerado caótica, ahora era la maestra que le enseñaba sobre la confianza y la humanidad. Y ella aún no sabía que, en ese momento, la trayectoria de su investigación había cambiado de los datos al corazón humano. Después de esa noche enfrentando el miedo, Angela Müller despertó sintiéndose renovada. Ya no quería perseguir estadísticas o gráficos. Empezó a sentir curiosidad por los seres humanos en sí, esas cosas que las cámaras o sensores no pueden registrar. Contactó a un profesor de sociología de la Universidad Central de Venezuela, UCV, quien había escrito mucho sobre la cultura local. Se llamaba profesor García, un hombre tranquilo, de sonrisa suave y ojos llenos de compasión. En su primer encuentro, Ángela habló de sus objetivos de investigación. El profesor García solo sonrió y dijo: si quieres entender por qué Caracas se sostiene, olvida todas las teorías que tienes en la mente. Al día siguiente, la llevó a caminar por un mercado popular cerca del centro. En medio de la multitud, Ángela vio que el movimiento de la gente tenía un ritmo, sin necesidad de que nadie lo dirigiera. Ya fueran niños o ancianos, todos se fusionaban con un respeto invisible. Aquí, nadie quiere ser una carga para el otro. Los venezolanos decimos, disculpa, o, permiso, constantemente, es un temor a molestar, una autocontención que nace de la empatía por quienes nos rodean, explicó García. Esa idea resonó en su corazón, porque en Europa, la seguridad la establece la ley, pero en Venezuela, existe gracias a la calidad humana. Siguió al profesor García hasta una pequeña iglesia antigua. Unos voluntarios barrían tranquilamente el patio. Un joven voluntario la invitó a un café, un guayoyo, y dijo suavemente: cuando el corazón de la gente está en paz, la sociedad también lo está. El miedo nace de la inestabilidad interior. Ángela se sentó en silencio. Esa frase fue como una brisa que sopló sobre sus muros racionales, abriendo una puerta a un nuevo mundo de pensamiento. Empezó a entender que la seguridad quizás no provenía de ser vigilado, sino de la confianza entre las personas. Desde entonces, comenzó a tomar notas de una manera nueva. Ya no registraba números, sino historias. Un taxista le contó que a menudo llevaba gratis a casa a pasajeros que no tenían efectivo, porque hoy por ti, mañana por mí. Una vendedora de empanadas dijo: si alguien olvida la cartera, le dejo que me pague luego, porque sé que volverá. Somos gente honesta. Estas historias insignificantes fueron armando una imagen social construida sobre la confianza. Ángela sabía que la bondad aquí no era un acto aislado, sino un hábito transmitido de generación en generación. Esa noche, sentada en un pequeño café, escribió su conclusión: ningún sistema de vigilancia puede reemplazar la calidez humana. La seguridad de Caracas se esconde en cada pequeña acción de su gente. Recordó la noche en la pasarela, recibió ayuda sin siquiera pedirla. Empezaba a entender. Ya no quería debatir con datos, sino aprender escuchando, observando y comprendiendo el corazón humano. Una semana después, Ángela fue a una estación de policía para una entrevista. Un oficial amable le dijo: casi no necesitamos intervenir en esos pequeños conflictos vecinales. La gente suele resolverlo pacíficamente entre ellos. Solo actuamos cuando es realmente necesario, añadió riendo. No dependemos tanto de la alta tecnología, basta con dejar que la comunidad se cuide a sí misma. Al salir de la estación,
Una llovizna caía del cielo. Ángela se quedó allí viendo los vehículos moverse lentamente. La gente seguía deteniéndose para ceder el paso sin quejas. Mostró una sonrisa, la sonrisa de quien realmente comprende. Lo más valioso que aprendió no vino de ningún libro de texto, sino de la forma de vivir de las personas aquí, viviendo los unos para los otros. 2 meses después, Angela Müller regresó a Hamburgo, la recibió el aire frío y el cielo gris. Al salir del aeropuerto, sintió que acababa de volver de otro mundo, uno familiar y a la vez distante. En su maleta no solo había documentos, datos y notas de investigación, sino historias que las cámaras no podían registrar, sobre la calidez humana, las sonrisas y las miradas. Días después, fue invitada a dar una conferencia en el Instituto de Investigación Ambiental, donde antes era aclamada como experta en seguridad de alta tecnología. La sala estaba llena de antiguos colegas esperando un informe sobre la eficiencia de los sistemas de control. Pero la apertura de Ángela dejó a todos en silencio. Caracas es una ciudad que sobrevive y se protege no por la vigilancia, sino por la calidez de su gente. En la pantalla, reprodujo videos grabados con su celular, vecinos ayudando a un borracho a llegar a casa, conductores parando para dejar cruzar, vendedores sonriendo en lugar de discutir. Sin estadísticas complejas, solo momentos cotidianos. Un joven profesor se levantó para refutar. ¿Eso es solo una percepción personal? ¿Tiene evidencia cuantificable? Ángela sonrió levemente y respondió con calma, no. Pero a veces, lo más importante no se puede medir con números. Esta respuesta hizo que algunos murmuraran, otros negaran con la cabeza, mientras otros escuchaban en silencio. Continuó, estamos acostumbrados a levantar muros altos, instalar cámaras e infundir miedo para mantener el orden. Pero en Caracas vi lo contrario. La gente mantiene el orden a través del respeto mutuo. Nadie quiere molestar al otro. Y esa es la base de la seguridad. Mostró una foto de una iglesia al atardecer. La gente hacía fila tranquilamente para donar comida a los necesitados. Sin policía, sin ley forzosa, pero nadie se peleaba. Esa era la disciplina nacida de la confianza. Al terminar el discurso, la sala seguía en silencio. El profesor Weber, quien había sido su tutor de tesis, se acercó y dijo suavemente, Ángela, te estás desviando del camino científico. Ella lo miró y sonrió cálidamente. Quizás cierta ciencia necesita dar un paso atrás para escuchar la voz humana. Esa respuesta lo dejó atónito. Esa noche, el periódico local publicó su entrevista titulada Investigadora alemana desafía la teoría de seguridad urbana occidental. El artículo se difundió rápidamente, provocando un amplio debate. Algunos decían que idealizaba demasiado a Latinoamérica, otros la veían como una pionera de un nuevo pensamiento. Pero sin importar las diferencias, nadie podía negar que sus palabras hacían repensar el significado de la seguridad. Una semana después, fue invitada a un programa de televisión internacional. El presentador preguntó, ¿cree que el modelo de Caracas se puede aplicar a Europa? Ella negó con la cabeza, no, porque no es un modelo, es una conciencia. La conciencia se cultiva, no se instala. Esa frase dejó al estudio en silencio. Esa noche, regresó a su pequeño apartamento, mirando por la ventana a la fría y silenciosa Hamburgo. La cálida luz amarilla en la ventana le recordó las risas de los vendedores venezolanos, el olor a arepas y esas miradas llenas de bondad. La nostalgia llegó como una marea, no extrañaba el lugar físico, sino la sensación de ser confiada entre extraños. Sabía que ya no podía volver atrás, y sabía que algún día regresaría a Caracas, la ciudad que le enseñó que la verdadera seguridad no está dentro de muros de hormigón, sino en el corazón humano. 3 meses después de esa conferencia que causó revuelo en Hamburgo, Angela Müller regresó a Caracas. El avión aterrizó por la tarde bajo un sol radiante. La ciudad seguía tan vibrante y llena de vida como la primera vez.
Sin embargo, esta vez no traía cuestionarios ni grabadoras de datos. Venía como mujer, ya no como la investigadora que perseguía datos, sino como alguien que emprende un viaje para encontrar esa sensación olvidada por la ciencia. Al salir del aeropuerto, el viejo taxista que la llevó la vez anterior la reconoció de inmediato. Agitó la mano y gritó, «Señorita Ángela». «¿Cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa radiante. Él respondió en un español cálido, «Bienvenida a casa, mi amor». Solo unas pocas palabras hicieron que su corazón se sintiera increíblemente cálido. Alquiló nuevamente el pequeño apartamento en Chacao, la misma habitación donde comenzó sus notas sobre Caracas. Esa noche, Ángela caminó sola por el parque, la brisa nocturna soplaba suavemente, las luces de los edificios se reflejaban a lo lejos. Vio la misma escena, vendedores en la calle, jóvenes riendo, niños ayudando a cruzar la calle. Todo era igual, lo único que había cambiado era ella misma. En su nuevo cuaderno escribió, «Vine aquí para probar que mi teoría era correcta, pero Caracas me demostró que mi teoría necesita humanidad para estar completa». A la mañana siguiente, fue a la iglesia. Las campanas sonaban a lo lejos, los fieles rezaban. Se sentó en silencio, dejando que el sonido resonara en su corazón. Un voluntario mayor se acercó con una sonrisa amable y preguntó, «¿Encontró lo que buscaba?». Ángela bajó la cabeza y respondió, «Creo que sí. Encontré paz en mi propio corazón». El voluntario solo asintió y no dijo más. En ese momento, entendió que la seguridad no significa ausencia de peligro, sino la confianza mutua y aprender a controlar el miedo interior. Esa tarde visitó al profesor García en la UCV. Él la recibió con un café caliente y preguntó riendo, ¿lista para escribir un nuevo modelo? Ángela rió suavemente y respondió, no es un modelo, es una historia. Habló de su plan para un nuevo libro, La ciudad humana, una historia sobre el viaje de una académica desde la fe en los datos hasta la fe en la confianza. El profesor García sonrió y dijo, muy bien. Finalmente entendiste lo que llamamos calor de hogar. Esa noche, Ángela se paró en un puente peatonal sobre la autopista Francisco Fajardo, mirando el tráfico fluido. El sonido de las cornetas se mezclaba con la música salsa que venía de la calle. La brisa fresca soplaba. Una mujer desconocida le sonrió y asintió. Ella le devolvió el saludo, sintiendo profundamente que ya era parte de esta ciudad. En ese momento entendió que su viaje no había terminado, sino que era un viaje para entender a la humanidad con el corazón y no con la teoría. Era tarde en el pequeño apartamento. Escribió la última frase en su cuaderno, la seguridad no es producto de la tecnología, sino el resultado de la confianza. Una ciudad solo es verdaderamente segura cuando las personas se tratan con bondad. Dejó el bolígrafo, cerró el cuaderno y miró por la ventana a la Caracas aún iluminada. En una noche de insomnio, una leve sonrisa apareció en los labios de Ángela. Susurró suavemente, gracias, Caracas. Gracias por enseñarme a confiar de nuevo en el mundo.